Buenos días, no sé si se me escucha. Bueno, muy buenos días a todos y gracias por participar en la presentación del sello de transparencia para asociaciones y fundaciones. Hemos elaborado una presentación, yo creo que bastante completa de, de lo que es el sello, del concepto de transparencia que se analiza a través del sello, del procedimiento para solicitarlo. La presentación os la haremos llegar, por una parte ya quiero anticiparos que os la haremos llegar porque tenemos vuestros correos y también anticiparos que, o avisaros también que la sesión de presentación se va a grabar y también os haremos llegar el enlace para que lo podáis luego, si queréis escuchar con más calma o compartir entre las personas que estiméis oportuno, ¿no? La presentación la voy a hacer, la vamos a hacer Ángel Luis y yo. Ángel Luis es el responsable de informes y sellos de la Fundación AZ y yo soy el director de la Fundación. Entonces, sin más preámbulos, paso a compartiros la presentación y al término de la misma, pues también hemos previsto un breve, pues 10 o 15 minutos de preguntas y os pediría también si las podéis hacer a través del chat y si no también directamente a Esther Barrio, que, eh, a Esther Barrio, que también nos dará entrada a Juan Luis y a mí. Yo creo que entiendo que ya la estáis viendo en pantalla completa y quizá este es el índice que vamos a seguir, muy sencillo. Por una parte, una breve introducción de qué es la transparencia. Cuando hablamos de transparencia, ¿de qué hablamos? ¿Por qué ha puesto en marcha estos sellos de transparencia la Fundación AD? Luego, ¿en qué consiste y cuáles son los contenidos de ese sello de transparencia? Lo que nosotros llamamos indicadores de transparencia, contenidos, los indicadores o contenidos de información que exigimos para otorgar el sello de transparencia. La cuarta sección está dedicada a todo el proceso de acreditación, desde la solicitud hasta el otorgamiento del sello. Y por último, pues terminaremos con los, digamos, los beneficios que comporta un sello de este tipo, ¿no? Y quizá para empezar, porque hay una confusión. Cuando hablamos de transparencia, la transparencia es un concepto o un término, digamos, muy elástico, esponjoso, ¿no? Entonces, yo creo que es importante definir cuando hablamos de transparencia de qué hablamos. Desde el punto de vista de transparencia hay como dos grandes conceptos que están relacionados. Por una parte, el concepto de rendición de cuentas o acceso a la información, y el concepto de publicidad activa. El concepto de rendición de cuentas y derecho a acceso a la información habla de ese derecho que tienen, en principio, pues todos los ciudadanos a solicitar a los organismos de administración pública pues determinada información que a veces es una información que les interesa a ellos concretamente, ¿no? Y eso se habla del derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas, que está dirigida a veces a determinados grupos de interés o exclusivamente a una persona, ¿no? Y por publicidad activa hablamos de determinados contenidos de información que la ley establece que deben estar a disposición de cualquier ciudadano. O sea, son contenidos mínimos de información que debe publicar una institución. Los dos conceptos están relacionados. El concepto de publicidad activa nos habla más, por así decirlo, de lo que la empresa, la institución, organización, la organización que sea quiere contar o quiere decir, ¿no? Y tiene más que ver con la capacidad de comunicar, mientras que el derecho de acceso a la información tiene que ver más con la capacidad y voluntad de escuchar y de responder a las peticiones que cada persona particular pues puede tener o cada interés particular puede tener, ¿no? Y las dos cosas, los dos términos, tanto el derecho de acceso a la información como la publicidad activa, forman parte de lo que se llama el concepto de transparencia. Cuando hablamos del concepto de transparencia y hablamos de transparencia, de que lo más complicado y difícil muchas veces es determinar eh, qué contenidos son relevantes para determinada institución. No es lo mismo la transparencia para una institución como puede ser
una universidad, nosotros hacemos esos informes de transparencia para las universidades, para una empresa o para una fundación. Incluso en una empresa no son los mismos, no tienen la misma relevancia o desde el punto de vista importancia la transparencia para una empresa que trabaja en el sector financiero que para una que trabaja en el sector energético. Lo difícil efectivamente aquí es identificar lo que es relevante, lo que es importante, que tiene más que ver, mucho que ver con el impacto positivo o negativo que la institución tiene en la sociedad. Cuando nosotros hablamos de transparencia y hablamos del sello de transparencia, nos estamos refiriendo a esa parte de publicidad activa. O sea, nosotros lo que analizamos no es si la institución está respondiendo de manera adecuada al derecho que cada ciudadano tiene, sobre todo cuando se refiere a instituciones públicas, a acceder a determinada información, a que se le responda de manera conveniente, de manera pertinente a las solicitudes de información que tiene, sino estamos hablando de aquellos contenidos relevantes que deben aparecer en la web, en cualquier web, que también determina, eso es una cosa que aparece también determinada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Buen Gobierno. Pero hablamos nosotros no estamos centrados en la publicidad activa, es decir, ¿qué debe publicar una fundación, una asociación en su web? Y eso hoy por hoy no está determinado. Desde el punto de vista legal, la transparencia se puede impulsar a través de dos sistemas. Está la transparencia legal, que viene determinada por la ley de 9 de diciembre de transparencia de acceso a la información pública y buen gobierno, que afecta, como sabéis, a las instituciones públicas y que las instituciones privadas solo deben publicar o están obligadas a publicar aquellos contenidos determinados contenidos, cuando reciben subvenciones públicas. Por tanto, nosotros estamos hablando, cuando hablamos de publicidad activa para las fundaciones y asociaciones, de transparencia voluntaria. Ninguna fundación, ninguna asociación está obligada legalmente a publicar determinados contenidos, salvo cuando recibe una subvención pública. Aquí estamos hablando, por tanto, de un compromiso voluntario que adquiere o que asume una asociación o una fundación porque libremente considera que, por las razones que sea, que viene bien rendir cuentas a la sociedad de determinados contenidos, ¿no? Y de eso vamos a hablar. Y la transparencia, desde el punto de vista voluntario, no la legal, pues vemos que hay como dos procedimientos de llevarla a cabo. Se puede llevar a cabo a través de un proceso de autorregulación, o sea, porque el propio sector pues, ha decidido dotarse de una serie de estándares o indicadores o ha asumido determinados compromisos de transparencia y él mismo se ha autorregulado y ha establecido unos mecanismos para contrastar o verificar que esa información se proporciona. Un ejemplo muy claro de este tipo de autorregulación pues es el caso de farmaindustria, el sector de la industria farmacéutica, sin que la ley se lo haya impuesto, pues ha decidido que debe publicar determinados contenidos relacionados con el pago, por ejemplo, que hace a las sociedades médicas y a los médicos. Nadie, en ninguna ley, le ha exigido que haga eso, pero ellos libremente pues, han asumido ese compromiso porque entienden que desde el punto de vista reputacional, pues es un tema que les interesa, ¿no? Y eso es uno de los procedimientos. Otro de los procedimientos para impulsar esa transparencia voluntaria es a través de terceras instituciones independientes, como puede ser la Fundación AD, como puede ser la Fundación Lealtad, que también conocéis que es otro modelo también que impulsa, instituciones que hacen análisis de determinados sectores y publican los resultados. En este caso no es el propio sector, sino es una institución independiente cuya misión es impulsar la transparencia. Cada uno de estos sistemas, y ya veremos, y vamos a explicarlo, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Digamos, el sistema legal tiene ventajas importantes. La primera ventaja es, desde el punto de vista de la publicidad activa, es que fija los contenidos. Es el principio de seguridad jurídica. O sea, la ley, como veis, la ley de transparencia y de acceso a la información define de manera taxativa qué contenidos deben publicar las instituciones. Y eso es una cosa, pues, muy buena.
¿vale? Pues ya están definidos. Digamos, la principal, digamos, el principal inconveniente que tiene es que los contenidos de la transparencia no están fijos y van cambiando. O sea, las expectativas de los grupos de interés, pues vemos que no son fijas. Hay contenidos que siempre van a ser necesarios y que cualquier institución lo va a publicar, como puede ser la información económica, la composición del órgano de gobierno, pero luego hay determinados aspectos relacionados con la transparencia en determinados contenidos que van variando. Por ejemplo, pues hoy en día pues la mayoría de las empresas también tienen que publicar temas relacionados con temas de diversidad que hace años pues no se incluían, o temas relacionados con ciberseguridad, o temas que van, como digo, modificándose en función de las expectativas de los grupos de interés, que lógicamente no son fijas y van variando. Entonces, uno no puede estar modificando la ley constantemente para incorporar esos nuevos contenidos. Entonces, de ahí que la principal limitación que tiene la ley es esa dificultad de adaptarse a los cambios constantes en las expectativas de información de los grupos de interés. Los sistemas de autorregulación tienen como principal ventaja, aparte de esa capacidad que tienen también de adaptación o de mayor respuesta a las expectativas de los grupos de interés, que es la participación del propio sector. Es el propio sector el que se conoce y conoce mejor cuáles son las necesidades, cuáles son los requerimientos y las determina. El riesgo que tienen los modelos de autorregulación es a veces la falta de independencia, es decir, que es el propio sector el que es juez y parte. Y por último, el tercero independiente, pues lógicamente, pues tiene a su favor el que es una organización independiente, también, o sea, que no forma parte, no es juez y parte, es una institución independiente que analiza un determinado sector, un determinado problema y da su opinión, pero no es juez y parte. También esa capacidad para innovar, escuchar, incorporar nuevas expectativas, y el posible riesgo que puede tener ese tercero independiente es que pierda su independencia por conflictos de intereses, ¿no? También tiene que gestionar muy bien ese aspecto. ¿Por qué hemos lanzado nosotros la Fundación AZ? ¿Por qué ha lanzado este sello? Bueno, la Fundación lleva trabajando desde hace mucho tiempo con la misión de fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones como INI y empresas, proveyendo la transparencia, el buen gobierno y el compromiso social. Nos parece que la transparencia es uno de los activos más importantes para fortalecer la confianza en las instituciones, y nos parece en general que hoy en día hay una crisis de credibilidad grande en las instituciones, y que estos procedimientos o estos sellos o estas acreditaciones sirven para fortalecer esa confianza. A lo largo de todos estos 17 años de actividad, la Fundación ha venido publicando pues, más de 60 informes en diferentes sectores en materia de transparencia y buen gobierno. Hemos venido ya más concretamente publicando en el sector de las fundaciones, pues desde el año 2009 hemos venido publicando pues lo que eran los primeros informes de transparencia y buen gobierno de fundaciones, primero enfocadas a las fundaciones empresariales, que fuimos ampliando a fundaciones políticas, a fundaciones patrimoniales, familiares, etcétera, etcétera, pero esos informes nos sirvieron para identificar cuáles eran los contenidos de información relevantes, pues buscando dónde se encontraban las mejores prácticas de transparencia en el mundo, y muchos de vosotros conocéis esos informes. También a lo largo también de estos años hemos ido elaborando diferentes guías sobre transparencia, buen gobierno, rendición de cuentas que afectan también al sector fundacional, y las guías también de gobierno, pues cerca de 12 guías de gobierno. Es decir, que la Fundación conoce bastante bien el sector fundacional, el sector de asociaciones, en general el sector no lucrativo, tenemos mucha experiencia con ella. Hace unos años decidimos lanzar los sellos. Los sellos los hemos lanzado a petición de las propias instituciones porque entienden que les interesa el juicio, el valor, por así decirlo, la supervisión de una institución independiente que de alguna manera verifique, confirme
que adquieren determinados compromisos de transparencia, o sea, se fían o necesitan esa institución tercera independiente. Hace unos 3 años lanzamos nuestro primer sello de responsabilidad fiscal para las empresas cotizadas, pues que hay, pues ya hoy mismo, o ya, hoy en día, pues lo tienen solicitado pues 14 empresas del IBEX 35 y hace también 3 años yo creo que también lanzamos el primer sello de transparencia de universidades, tanto públicas y privadas, el que haya pues cerca de la mitad de las universidades han solicitado ese sello. Como digo, lo lanzamos a petición de las propias instituciones que necesitaban una acreditación independiente para, de alguna manera, acreditar su transparencia. Y ahora vamos a explicaros, a explicar un poco, Ángel Luis, cuál es el procedimiento, los indicadores de transparencia que exigimos y el procedimiento de otorgamiento del sello. Pues nada, Ángel Luis, tienes tú la palabra cuando quieras. Muchas gracias, Javier. Bueno, como ha explicado Javier, lo primero que queríamos empezar es colocando la definición que nosotros entendemos por transparencia, ¿no? Que en el fondo es lo que evaluamos en el sello. La transparencia es el esfuerzo por difundir y publicar en la web la información relevante, que es la que ahora yo detallaré un poco lo que hemos llamado indicadores, esa materialidad de la que hablaba Javier, que están aquí, ¿no? Antes de ir empezando a desarrollarlos estos, como veis, son muchos. Esto podéis descargarlo desde la web, que también cuando os enviemos toda la información ahí estará. Hemos identificado, o la información que nosotros evaluamos en el sello, en el caso de fundaciones, hemos identificado 3 tipos de fundaciones distintas. Bueno, por su naturaleza: fundaciones ordinarias, fundaciones empresariales familiares y fundaciones políticas, que, como veis, y ahora iré explicando, pues en algunos casos tienen algunos indicadores distintos por esa naturaleza que tienen las propias fundaciones. Las áreas en el caso del sello de fundaciones que evaluamos son 7. La misión, que es la principal razón de ser de la fundación, que esa misión esté bien definida, con un foco concreto, con unos beneficiarios bien definidos y que sea explícita y esté publicada en la web. Luego, los programas y beneficiarios, que al final la única manera de verificar que una fundación es coherente con su misión es comprobando si sus actividades y sus programas están alineados con la misma. Entonces, que esas actividades estén publicadas con una información mínima en la web y con la información de los beneficiarios a los que van dirigidas esas actividades. Luego, la estructura de gobierno, que bueno, es el área y la estructura directiva, cómo está orientada para conocer el reparto y distribución de las competencias de los principales directivos responsables de dirigir la fundación. Ahí está el indicador del organigrama, publicar el organigrama de la fundación y luego señalar los principales directivos de la fundación, las personas que trabajan o sus principales directores, en función también, lógicamente, del tamaño de la fundación. Hay fundaciones más grandes con organigramas más profundos y otras menos, pero evaluamos ese que esté publicado. Luego, el patronato, que, como sabéis, es el órgano de gobierno de la fundación y de representación, que a sus miembros les compete, pues, entre otras cuestiones, velar por el cumplimiento de la misión y la administración responsable de su patrimonio. Por eso nosotros evaluamos que se publique pues, los miembros del patronato, cómo está formado, el perfil de cada uno de ellos, un currículum, con el que se puede valorar si esas personas tienen las competencias adecuadas para desempeñar los deberes de diligencia y lealtad que han asumido en esa fundación. La primera fecha de designación también nos parece un dato relevante para que no se perpetúen en los cargos. Luego, el cargo que tienen, especificarlo, y en el caso de las fundaciones empresariales y familiares y de las fundaciones políticas, también nos parece un dato importante el porcentaje de externos para defender la independencia de la fundación. Nosotros pedimos que haya 1/3 de externos,
tanto en las fundaciones empresariales familiares como en las fundaciones políticas. Luego, el área de gobierno, que son área de políticas de gobierno. Están los estatutos. Luego, el Código de Buen Gobierno, que en el fondo es el código, como sabéis, que rige pues, las prácticas relativas al funcionamiento del buen gobierno de los órganos de gobierno. Una política de inversiones para aquellas fundaciones que tienen inversiones patrimoniales. Bueno, que esté publicado el documento que den el cumplimiento de los principales principios y orientaciones recogidos en el Código de Conducta aprobada por la CNMV. Y luego el informe anual de gobierno corporativo, que es una práctica que desde la Fundación se está impulsando, pues que nos parece relevante que el órgano de gobierno dé cuentas de cómo está realizando esa labor de gobierno. De hecho, nosotros, como habéis visto antes, una de las guías que publicamos es un modelo de un informe anual de gobierno corporativo para impulsar esta buena práctica. Luego, el área de información económica, que bueno, nos parece especialmente relevante pues, que la fundación dé cuenta de esos, cómo está utilizando los recursos de la fundación. Y pedimos esos indicadores, el balance de situación, la memoria, una memoria económica, una auditoría externa para aquellas asociaciones para aquellas fundaciones, perdón, que por ley tengan que hacerla por el presupuesto que mueven, y si no, la aprobación de las cuentas por parte del patronato. Luego las subvenciones y contratos y convenios. Y para el caso de las fundaciones políticas, que por ley se están exigidas, el último informe del Tribunal de Cuentas. Y por último, evaluamos el área de resultados, que también nos parece pues, un área importante porque toda organización necesita al final una metodología y un procedimiento para evaluar si está consiguiendo llevar a cabo su misión para la que fue creada. Ahí evaluamos el plan de actuación que todas las fundaciones pues, han de publicar y tienen que tener. Y luego, sistemas de evaluación de programas, que este quizá es uno de los indicadores que puede costar más cumplir porque al final es tener bien definida esa metodología de medición del impacto que la fundación está generando. Estos son los indicadores de fundaciones y el de asociaciones, para no alargarme mucho, muchos son muy parecidos. Voy quizá a detallar los que son distintos por la distinta naturaleza. Aquí, como veréis, también hemos definido tres asociaciones, tres categorías de asociaciones en función de su naturaleza: asociaciones ordinarias, otras de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual y luego asociaciones de utilidad pública. Los dos primeros áreas, que son misión y programas y beneficiarios, son comunes. Luego está la tercera área que hemos titulado estatutos, donde aparece un indicador que es solo para las asociaciones de utilidad pública, que es publicar la declaración de utilidad pública. El área de códigos y políticas, que aquí, por resaltar dos aspectos distintos al de fundaciones, está el código ético, que nos parece también relevante, y luego una política de gastos y compras, que las asociaciones tengan una política de gastos y compras. La estructura de gobierno de la asociación, el número de asociados, al ser una asociación que tiene, bueno, pues nos parecía relevante que las asociaciones publiquen y hagan el número de asociados con el que cuentan. El órgano de gobierno de las asociaciones, que es distinto a los patronatos, que es la asamblea. Ahí están tres indicadores: reuniones de la asamblea, la junta directiva, quienes forman parte de la junta directiva, y una declaración de intereses de los miembros de la junta directiva. El área de información económica, que es muy parecida al de fundaciones, como he dicho, salvo para el caso de asociaciones de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, que se incorpora un indicador más, que es el de tarifa y memoria. Una tarifa de la tarifa de dinero que recaudan y la memoria que dé cuenta de esa actividad. Y luego, en el área de resultados, pues la publicación de la memoria de actividades de la asociación y el impacto que están generando, cómo están llevando a cabo esa misión para que la asociación fue fundada. Y por explicar un poco la evaluación del cumplimiento de los indicadores,
cada uno de esos indicadores que habéis visto los valoramos con un sistema de semáforo en 3 modalidades. Cumple totalmente, cumple parcialmente y no cumple. Cuando cumple totalmente le damos 2 puntos, cuando cumple parcialmente 1 punto y cuando no cumple 0 puntos. Por ejemplo, si una asociación publica el balance de situación del año correspondiente para el que se está otorgando el sello, el año cerrado, pues se le dan 2 puntos. Si lo publica con un año de retraso, le damos un cumplimiento parcial, 1 punto. Y si lo publica con 2 o más años de retraso, no, lo valoramos como que no cumple y le damos 0 puntos. Todas esas, la suma total de la valoración de cada uno de los indicadores nos arroja un número total y un porcentaje de cumplimiento. Para otorgar el sello, hemos definido que lo que entendemos nosotros que una asociación y una fundación, para ser transparentes, que debe cumplir el 70% de esos indicadores. Y en función del porcentaje de cumplimiento, por encima del 70%, se le otorga un sello, una categoría de sello. Del 70 al 80%, la T de transparente de 1 estrella, ahí está mal y aparecen 2, pero es 1 estrella. Del 80 al 90% de cumplimiento, una T de transparente de 2 estrellas. Y del 90 al 100, la máxima categoría del sello, que es T de transparente de 3 estrellas. Y aquí hemos puesto los resultados de la evaluación, o sea, los máximos, la máxima puntuación que por asociaciones, por la distinta naturaleza de cada una de las asociaciones o fundaciones, se puede obtener en cada uno de los sellos. No me voy a detener aquí porque lo podéis echar un vistazo, pero bueno, ahí está, ¿no? La máxima puntuación para las asociaciones ordinarias son 38 puntos y para las asociaciones de gestión y utilidad pública, pues 40. Y las fundaciones ordinarias, 38 puntos, las fundaciones empresariales, 40 puntos y las fundaciones políticas, 42. Bueno, y en función como ya he dicho, pues de la puntuación se va otorgando cada uno de los sellos. Y el proceso de acreditación, como veis, es un sencillo cronograma. Lo primero, cuando una asociación o una fundación quiere solicitar el sello, es solicitar, rellenar un formulario de solicitud que tenemos en la web. En la sección de sellos hay una pestaña que es solicitud. Y bueno, si lo veis, es un formulario muy sencillo con los datos que necesitamos. Una vez que una asociación o una fundación solicita el sello, lo primero que hacemos es nos ponemos en contacto con ella y hacemos un preanálisis de la web, una primera valoración de cómo están en la situación actual el cumplimiento de cada uno de los indicadores. Ese resultado se lo enviamos a la asociación y a la fundación y fijamos una reunión Zoom con ellos. Una reunión Zoom donde comentamos los resultados y les hacemos una serie de recomendaciones de mejora para que, de cara a que en la evaluación final puedan obtener la máxima categoría posible. Aquí nos encontramos, pues, a la hora de la reunión Zoom, pues que, bueno, algunas instituciones que les hacemos el análisis y luego, pues, en la reunión suben más información y mejoran, lógicamente, la categoría del sello, pero también con otras que les gustaría sacar la máxima categoría, pero al principio, pues, no pueden por a lo mejor plazos o por tiempo. Nosotros como luego hablará Javier, ¿no? Y animamos mucho a que esto es un proceso de mejora. No se trata de cumplir todo ahora, sino de ir mejorando, ir añadiendo pues toda la información, esa capacidad, ese interés de publicidad activa, ir mejorándolo con el tiempo. Bueno, una reunión Zoom donde aclaramos también todas las dudas que se puedan tener con respecto a alguna naturaleza de los indicadores o la información solicitada. Fijamos una fecha de cierre y la comunicamos en las que pues, tiene que estar toda la información subida en la web para poder hacer la evaluación final y, por lo tanto, hacer la comunicación y el otorgamiento del sello. Que como es una marca registrada, pues una vez otorgado el sello, enviamos un mail comunicando que se ha otorgado el sello y pues todo el documento de utilización de la marca con el registro y etcétera. El precio.
que también es una pregunta, está colgado también en la web, pero decidimos pues hacer o cobrar en función del presupuesto, tanto de las asociaciones y de las fundaciones, el presupuesto que tengan, el tamaño. Nos parecía que es distinto, pues cada una de las, dependiendo del tamaño de la fundación, y ahí están los tramos de, pues los que hemos llamado micro, que tengan un presupuesto menor de 300.000 euros, pequeñas de 300.000 a 1 millón, medianas de 1 millón a 5 millones y grande más de 5 millones. Y ahí está el precio para cada uno de los sellos en función del presupuesto. Y esta parte de beneficios, Javier, te doy el paso. Sí, ya termino porque ya esta es la última, el último pantallazo, pero vamos, al final nosotros cuando tenemos que explicar lo que es el sello, más allá de lo que habéis visto y cuál es el procedimiento y lo que analizamos y evaluamos, yo creo que el sello tiene como tres beneficios claros para las instituciones. Se trata, como hemos dicho, de una acreditación independiente, que al final es lo que más valoran las instituciones, no que ellas digan de sí mismas que son muy transparentes, porque en este caso pues son juez y partes, y lo que al final nos están pidiendo, nos han pedido es que lo diga una institución que está especializada en analizar la transparencia y que es independiente y no tiene conflicto de interés alguno. Por una parte, por tanto, ese es el valor que tiene el sello. Se trata, como ha dicho Ángel Luis, de una marca protegida, o sea, es una marca registrada en el registro de patentes y marcas, por tanto está protegida con un reglamento de uso de la marca en el que pues cualquiera institución, lógicamente, una vez que se le ha otorgado, puede difundirla en su web y a través de los soportes que utilice, lógicamente en las condiciones que el reglamento establece, que es respetando pues, es el logo, la fecha. Este sello hay que renovarlo, que es una cosa también importante, se renueva cada año. ¿Por qué? Porque la información hay que actualizarla cada año, que es una de las cosas también más importantes. Es decir, cada año, no toda la información hay que revisarla cada año, pero la mayoría de la información sí, es decir, que la información económica hay que revisarla, la composición del órgano de gobierno también puede variar o no, los resultados y el impacto de la actividad, pues lógicamente es otra de las áreas que varía cada año. Es decir, ahí por eso se exige esa evaluación o revisión anual. Y aparte porque hemos visto que introducir esta cultura de transparencia y rendición de cuentas en la web lleva tiempo. Es decir, que y en la medida en que se hacen esos análisis y esos procesos de revisión periódicos, pues la propia institución va también desarrollando unas dinámicas internas que, pues probablemente con su responsable de comunicación o con el responsable interno, que van de alguna manera pues ya incorporando esa praxis de rendir cuentas a través del canal de la web a todos los grupos de interés. Y luego lo último también que es importante y es una comunidad de aprendizaje. Es decir, y yo creo que lo importante también es que, como hemos visto, los indicadores que nosotros hemos señalado son indicadores muy básicos, pero son indicadores que van evolucionando. Y van a ir evolucionando en la medida en que también, como hemos visto, esas expectativas de los grupos de interés pues vayan demandando nuevos contenidos de información o también la propia Fundación AZ va introduciendo de manera gradual prácticas de buen gobierno. No podemos, nosotros hemos salido con unos indicadores muy básicos porque no podemos salir con 50 o 60 indicadores. Pero nuestro objetivo, lógicamente, es ir reforzando no solo la transparencia, sino las prácticas de buen gobierno. Hay instituciones como las vuestras, algunas fundaciones que no tendrán un código de buen gobierno. Bueno, pues la idea es poder ir avanzando. A veces no se trata exclusivamente de subir información, sino de adoptar determinadas prácticas. Y eso lleva tiempo, ¿no? Eso lleva tiempo y nosotros esas exigencias las vamos modulando y las hemos ido modulando en nuestros informes de transparencia y en los sellos en la medida también que hemos visto que avanza y progresa
el sector y las instituciones. O sea, en el sentido, pues vamos, digamos, elevando el listón poco a poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, son indicadores que están fijos, pero que son dinámicos, van progresando con el tiempo. Y las fundaciones van aprendiendo, va generándose ese aprendizaje, viendo un poco cuáles son las mejores prácticas de cada una de ellas, ¿no? Y yo creo que con esto, como os digo, el, el- el informe se os hará llegar, igual que la presentación se os va a hacer llegar. El enlace también de esta presentación se os hará llegar y aquí tenéis también el enlace de la fundación y nuestros correos para cualquier duda que tengáis relacionada con este tema. También podéis dirigiros a Ángel Luis, que os estará encantado de contestarla. Y si queréis, tenemos pues aproximadamente pues, unos 10-15 minutos para las preguntas o dudas que tengáis que hacer. Yo no sé si Esther Sí, te ha llegado sí, alguna. lanzo ya. Pregunta Raimón, ¿qué procedimiento tenéis para poder consensuar de alguna manera los indicadores que van a otorgar el sello? Y según vuestra experiencia, ¿surgen discrepancias o interferencias en este proceso de consulta? No, normalmente, vamos, nosotros como hemos dicho, en estos sellos, normalmente lo que hacemos es estos estándares, como los hemos venido trabajando, como os decía, desde el año 2009, ya son indicadores muy básicos. Normalmente lo que hacemos es durante los 3 primeros años, estos estándares o indicadores los mantenemos, porque lo que nos interesa no es poner inicialmente el listón muy alto, sino establecer una serie de indicadores muy básicos que pueda cumplir la mayoría de las asociaciones y fundaciones. Muchas no podrán obtener el sello de 3 estrellas y a lo mejor pues tienen pues sí, el de 1 estrella, ¿no? Pero la idea de alguna manera es mantener ese nivel de exigencia durante los 3 primeros años. Una vez que normalmente se cumplen los 3 primeros años, a las instituciones les enviamos para, un cuestionario para pedir su opinión sobre los indicadores, si ha quedado alguno obsoleto, si consideran que alguno no tiene sentido, y para pedirles también después opinión sobre nuevos indicadores que deberían incorporarse, ¿no? Entonces, pues ahí sí, normalmente en los diferentes, o hacemos focus group, o como digo, enviamos esas encuestas y en función de la respuesta ya seleccionamos si nos parece. También nos sirven como muchas de las reuniones de preanálisis y las reuniones de Zoom que tenemos con las instituciones, y ahí sacamos mucha información y ellas nos van transmitiendo mucha información de lo que entienden que es relevante o que puede no ser. Perfecto. Pregunta Blanca Reyero, buenos días. Quería saber de cuánto tiempo aproximado dispone una fundación para subsanar entre la reunión de Zoom con las recomendaciones y la fecha fijada para la evaluación final. Más o menos aproximadamente yo diría que unos 3 meses. O sea, pero los plazos son, o sea, yo no me preocuparía, los plazos son largos. O sea, nosotros hacemos un primer preanálisis y luego, lógicamente, el sello si es, como el sello es anual, el sello hay que otorgarlo y tiene una periodicidad anual, pues tiene que ser dentro del año, ¿no? Pero normalmente entre esa primera reunión de preanálisis y esa reunión Zoom y el otorgamiento del sello, pues hay como 3 meses Muy bien. de promedio. Siguiente pregunta. ¿Hay indicadores de conservación de la documentación publicada? No sé si se entiende la pregunta, si no le decimos a Álvaro de Fundación Caja Navarra si nos la puede aclarar. Sí, pues a ver si nos da. A ver. Sí, hola, ¿se me escuchan? ¿Cómo Sí, estás? perfecto. ¿Qué tal, Javier, Ángel Hombre, Luis? Un placer sí, saludaros. Bueno, enhorabuena por la iniciativa, ya que aprovecho para... la verdad es que, bueno, equipara un poco los estándares de cualquier ley de transparencia, ¿no? El tener las tres estrellas, o sea que la verdad es que es fantástico. Mi pregunta va encaminada a si solo chequeáis el que se haya publicado convenio, un informe, las cuentas, o también vais chequeando cuánto tiempo se conservan. ¿Mm? Una vez que se ha publicado.
un informe anual de gobierno corporativo, si se van machacando año a año o si los voy conservando y los voy manteniendo en la página web para que haya una trazabilidad entre la información publicada. Sí, no, es una buena propuesta. No lo hemos considerado. O sea, nosotros lo que estamos más interesados en es que, y forma parte de los principios, digamos, forma parte de los principios de análisis en la web, uno de los principios es el tema de la actualidad. Lo que nos interesa más es que la información sea actual. Es decir, nosotros penalizamos si el informe anual de gobierno corporativo no es del año anterior. Quiero decir, por ejemplo, imagínate en el caso vosotros, Fundación Caja Navarra, si hiciésemos el análisis, el informe anual de gobierno corporativo, lógicamente, que tendríamos que ver publicado en la web, sería el correspondiente al 2023, porque el 2024 no ha terminado el año, ¿no? Entonces, si publicáis el del 2022, ahí le otorgaríamos un cumplimiento parcial, no un cumplimiento total, ¿no? Y lo mismo pasa con las cuentas. Si pedimos los estados financieros y el informe de auditoría externa, vamos a analizar si está publicado el del 2023, porque 2024 no se ha cerrado el ejercicio. Y eso lo publicaríamos el 2023. El de 2023, como legalmente se pueden aprobar las cuentas se pueden aprobar durante los 6 primeros meses, lógicamente, si estamos haciendo análisis después de junio, sería el 2023. Si estamos haciendo un análisis antes de junio, podría ser el 2022. Ahora, el tema de la trazabilidad, el hecho de que se mantengan o conserven documentos o información de años anteriores, de momento no lo hemos considerado, ¿no? Es una buena sugerencia, pero probablemente sería uno de los indicadores que introduciríamos en el futuro, porque de momento ahora mismo lo que más nos interesa es que se publique. Se publique ya, eso sería más a más, sería y podríamos considerarlo, pero de momento no, los indicadores ahora mismo en los estándares no lo estamos pidiendo. Gracias, Javier. Perfecto, Pregunta gracias. Pepa, ¿cuántos años de funcionamiento de una asociación es razonable antes de pedir el sello? Ya depende de cada asociación. Hombre, yo diría que una asociación que apenas se acaba de constituir y que acaba de nacer, pues es muy difícil que todos estos indicadores los tenga cumplidos, ¿no? Pero, digamos, yo no me atrevo tampoco a dar una cifra exacta de cuántos años. Hablamos ya con una asociación, pues lleva 3 años de funcionamiento, pues se entiende que muchos de los indicadores que nosotros pedimos los tiene que tener. O sea que al final eso más que, si está en periodo de constitución, no, pero, pero si ya lleva 2 o 3 años en funcionamiento, entiendo que sí, que sí puede ser. Bueno, cada institución la junta directiva de cada institución o el patronato de cada fundación tiene que evaluar o considerar si el sello le interesa o no, porque como he dicho, esto es un sello voluntario, nadie lo exige. Son las propias instituciones las que se lo autoexigen porque entienden que de alguna manera refuerza su credibilidad la opinión de una institución tercera independiente, ¿no? Pero es algo que esté en proceso de constitución, pues yo sí, dejaría pasar esos 2 o 3 años de funcionamiento. Muy bien, muchas gracias. Pregunta María Jesús Pérez, ¿a qué os referís exactamente con la declaración de intereses de los miembros de la Junta Directiva Sí, en el caso de las asociaciones? sí, eso se nos ha planteado cuando hemos tenido que analizar. Ahí nos referimos, sobre todo se nos planteó con las asociaciones que gestionan derechos de propiedad intelectual, en la que ahí hay posibilidad de conflicto de intereses, porque muchas veces los miembros de la junta directiva de este tipo de asociaciones son miembros también de empresas que usan o utilizan esos derechos de propiedad intelectual. Entonces, ahí lo que les pedimos, eso está pensado sobre todo más para ese tipo de asociaciones, las que gestionan derechos de propiedad intelectual, esos miembros pueden tener a veces conflictos de intereses y lo único que les pedimos es que hagan una declaración de intereses. Una declaración de intereses de que, bueno, pues
los derechos que están gestionando no entran en conflicto o con las empresas en las que ellos pueden ser partícipes, ¿no? Este es un tema, yo creo que muy concreto para este tipo de asociaciones de derechos de propiedad intelectual. Vale, pregunta Inés entre canales, ¿qué diferencia hay con el sello de Fundación Lealtad? Sí, muy buena pregunta, Inés. Mira, vamos a ver. El sello de Fundación Lealtad está basado en una auditoría que los trabajadores de Lealtad hacen a las fundaciones o asociaciones. Es decir, van a las instituciones, revisan la documentación, ven si la documentación y las prácticas de buen gobierno se cumplen y en función de eso, y en función de esa visita y de esa auditoría interna que han hecho, ellos publican sus resultados. Nosotros no vamos a ninguna institución. Nosotros lo que pedimos es que esa información esté en la web. Entonces, nuestro análisis de transparencia no se basa en una auditoría en el que nos desplazamos a las instituciones para ver si se viven o no se viven de alguna manera o se cumplen o no se cumplen esas prácticas, sino nosotros lo que pedimos es que esa información tiene que estar en la web, tiene que estar disponible para todo el mundo puede comprobar, en ese sentido nuestro sistema no puede ser más transparente porque todo el mundo puede comprobar si esa institución cumple el sello, porque todo el mundo puede ir a la web a ver si cumplen esos indicadores. Entonces, nuestra metodología está basada en información pública en la web. Todo tiene que estar publicado en la web. Gracias. Ignacio tiene la mano levantada. Si te parece, Javier, que Sí. entre y te haga preguntas, aunque estaba preguntando sobre el tema de empresa. No sé si es fundación y asociación. Adelante, Ignacio. Ignacio, no se te oye, no sé, hay Ignacio. Sí, no, es que no sé cómo se hace. Ahora Ya se está, te oye, se perfecto, te oye perfecto. Ahora sí. perfectamente, Ignacio, sí. Ahora se te Ah, oye. no, bueno, yo soy del órgano de gobierno de la Unión de Consumidores de Cataluña. Yo quería preguntar en cuanto a la responsabilidad social corporativa y el greenwashing y todo este tema, si también tocáis este tema. Bueno, pero no aquí, eso lo tocamos, pero no en el sello. O sea, no. Esto es un sello para fundaciones y asociaciones, pero yo creo que el tema de greenwashing, quizá es posible que hayas visto una convocatoria de una mesa redonda, de un Evento. webinar que vamos a organizar la semana que viene relacionado con el tema del greenwashing, sí, pero eso es una actividad de la revista, pero que no está relacionada con los sellos de transparencia para asociaciones y fundaciones. No, ya. No, como he visto también lo de Repsol y BBVA, es para las fundaciones de esas empresas, ¿no? No, pero eso es un sello de responsabilidad fiscal, perdona. Ese es un sello que otorgamos a las empresas cotizadas, algunas empresas cotizadas, no, sobre temas de responsabilidad fiscal, cómo cumplen sus obligaciones fiscales y cuán transparentes son a la hora de cumplir todos los compromisos relacionados con la transparencia fiscal. Le comentaba Vale. yo por escrito a Ignacio que todo el tema que tenga que ver con sellos que no sean de asociaciones y fundaciones, nos podemos poner en contacto en los próximos días con él para aclarárselo, para así no mezclar temas Vale, y vamos, gracias. encantados de hablar contigo, Nada. Ignacio, en otro momento, ¿vale? Preguntan si el sello también se puede pedir para una entidad religiosa que no tiene estatus de fundación ni asociación. ¿Qué estatus tiene? O sea, no, en principio no. O sea, nosotros necesitamos al final, el sello está el sello está muy definido para determinadas configuraciones jurídicas, porque al final nosotros necesitamos para analizar, para analizar el cumplimiento de esos estándares, necesitamos una determinada configuración jurídica. Entonces, si no es asociación y no es fundación, tendríamos que diseñar un sello específico para esa configuración jurídica específica si es que existe. O sea, pero hoy por hoy no lo tenemos elaborado, ¿no?
Aunque la mayoría de las organizaciones religiosas, instituciones religiosas, o son asociación o son fundaciones, aunque sean fundaciones pías y asociaciones y fundaciones religiosas, o sea, pero no, hoy por hoy no lo tenemos otorgado. Lo que sí tenemos es un informe de transparencia de diócesis, pero no hemos desarrollado todavía el sello de transparencia para las diócesis. No nos ha dado tiempo. Nos lo apuntamos como deberes. Pregunta desde la UCAM, que están aquí Jorge en representación, que ellos ya tienen el sello, ¿no?, de 3 estrellas, que están muy contentos, y que nos pregunta si para que tuviese más impacto hemos pensado en asociarnos con algunos otros rankings o acreditaciones internacionales, como ha hecho el diario El Mundo con el ranking QS. Es que no hay muchos, ¿eh? Nosotros encantados, pero vamos a ver, en el ámbito de las asociaciones y las fundaciones, los únicos, hay muy pocos, pero las únicas eh, experiencias que existen de temas similares al nuestro o que tienen más recorridos en el mundo anglosajón, que existe, probablemente vosotros conocéis el Guy Star, que se otorga a las non-profit en Estados Unidos, ¿no? De momento no hemos valorado esa posibilidad porque el sello, pues como veis, lo estamos apenas lanzando este año, bueno, el año pasado, pero lo estamos empezando a comunicar este año. Y no digo yo que en el futuro no podamos pues llegar a alianzas con instituciones que trabajan en el mismo sector que nuestro, ¿no? Pero que ya os digo, en el sector, en el mundo de habla hispana no hay muchas y en el mundo anglosajón, pues el principal es Guy Star, que tiene también su propia metodología. Muy bien, Javier. Pues Jorge, creo que te ha respondido. Dice que se había congelado. No sé si has tenido algún problema para escucharle. Si no, de todas maneras, como ha dicho Javier al principio, estará grabado esta sesión, os lo haremos llegar, así como la presentación y todos los indicadores que además están en la web colgados. Así que si no hay ninguna pregunta más, Javier, te doy paso para que despidas. Pues nada, muchísimas gracias. Como repetía, toda la información la podéis encontrar en la web. Ahí también tenéis nuestra dirección, la dirección de Ángel Luis. Cualquier duda que tengáis, encantados de responderos tanto a través del correo electrónico como si queréis que mantengamos un Zoom para informaros o responder vuestras dudas, pues también estaremos encantados. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Esther, por el apoyo. Muchas gracias, Ángel Luis. Y hasta pronto. Gracias.